¿qué hacemos con ella? Empezamos, bueno, los laboratorios. Perfecto. ¿Qué le pedís y por qué? Les pedimos, bueno, un hepatograma, obviamente, Perfecto. ¿Qué esperarías ver en el hepatograma y por qué? y elevadas las enzimas hepáticas, Enzimas. la LAT y la, bueno, TGP, TGO. No, normalmente no. A ver, vos la podés ver elevadas en qué caso, la TGP y TGO. Colangitis. Eh, No, yo porque dijo que estaba histérico, por sí, ahí bueno, pero está puede bien. llegar a Pero ser que... normalmente cuando vos estás histérico, puede ser por varias causas. La ictericia, Sí, ¿cómo puede ser? puede Pre, ser O indirecto. post o intrahepático. exactamente. Por lo tanto, si nosotros viene el paciente y le encontramos TGP y TGO aumentada, ¿qué vamos a pensar? Que el problema está a nivel hepático. Exactamente. Es muy raro que esté a nivel... ¿Porque eso qué significa que la TGP y la TGO esté aumentada? Están alteradas las células de, digamos, de No, todo lo que es el tejido hepático. que, que tenés un daño celular. Claro. Por lo tanto, en general, si es una ictericia posthepática, que es lo que nosotros queremos ir a descartar, no va a ser, no va a tener la TGP y la TGO aumentada. Puede ser que la tengas algo aumentada, porque siempre en un cuadro ictérico, un síndrome colosiano, si está asociado más a una colangitis, cierto daño celular vas a tener. Pero normalmente lo que tenés que ver es que esperar que esté normal, la TGP y la TGO. ¿Qué otras cosas? La fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina va a estar elevada y te diría que quizás es lo más sensible para que podamos ver nosotros una alteración a nivel canalicular. Claro, porque sale de las enzimas, de las células que se encuentran en los canalículos, ¿no? Exactamente, y aparte lo fundamental es que apenas con una pequeña alteración en el flujo biliar vas a encontrar que hay un aumento de la fosfatasa alcalina. ¿Qué otra cosa más? FT, función con nucleotidas. Nicolás, te pido un favor. Yo estoy dando clase al grupo, ustedes están como oyentes. Por favor, les pido que no participen porque si no pierdo el ritmo de la charla. Listo, disculpe. Por favor. Bueno, yo iba a mencionar esa misma enzima, la gamma-glutamil transpeptidasa, creo que se llama. Pues yo tenía entendido que había que pedirla siempre que se encontraba elevación de la fosfatasa alcalina para asegurarse de que sean de origen hepático y no sea, por ejemplo, de origen óseo. Exacto. Lo que pasa es que normalmente, si vos tenés un paciente que está colecistectomizado, le pedís un laboratorio, tenés aumento de la bilirrubina a predominio directo, la fosfatasa alcalina, pensás que puede tener una vía biliar dilatada, está con acolia y coluria, a ver, no es para definirlo, es lo que te sirve ahí es que puede ser una enzima que puede ser un parámetro de una masa ocupante de espacio. ¿Entendés? Sí. Por lo tanto, y lógicamente la bilirrubina a predominio directo. Parte de lo que estábamos charlando, se los dije yo, de cómo vamos a ver a un paciente en el cual tiene una ictericia poshepática, que son las que estudiamos nosotros, con ictericia, coluria y acolia. Prurito también puede ser, ¿o no? Bueno, eso no lo vamos a ver. El prurito lo vas a ver cuando ya está bastante elevado y bastante prolongado el tiempo de la ictericia.
Claro, es Y cuando el paciente está bastante amarillo, histérico, digamos, cuando tiene prurito, ¿no? sí, aparte le van a ver muchas veces con lesiones de rascado, Claro. con lesiones que es muy normal. Y la otra cosa es cuando ustedes vean a estos pacientes, sobre todo desde reciente comienzo, lo primero que tienen que mirarle son las escleras, que ahí van a ver que rápidamente lo va a estar al menos subictérico el paciente. Después, ictericia, coluria, colia. Acuérdense que la coluria es un color té cargado y la colia es la materia fecal clara como si fuera masilla. Es blanca, le faltan todos los pigmentos biliares. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de síndrome coledociano que podemos pensar? Había leído que podían ser parásitos, también pancreatitis. No, espera. Parásitos se ve. ¿Por qué parásito principalmente? Ascaris. ¿Y si vivieras en Vietnam y cosecharas arroz? No sé. El Clonorchis sinensis, que hace una patología que se llama colangitis oriental, realmente con litiasis intrahepática. Pero digamos, el Ascaris puede existir, porque yo en mi vida creo que vi 2, pero no es la causa más frecuente de síndrome coledociano. Tiene no, frecuente no. La litiasis también es buena, ha sido frecuente. La litiasis coledociana. ¿Qué tipo de litiasis coledociana conocen? Puede ser primaria o puede ser secundaria. Perfecto. ¿Cuál es una y cuál es otra? La secundaria es la que aparece después de haber tenido una litiasis vesicular y haber sido operado el paciente, inmediatamente después, o sea, como que quedó un cálculo en el conducto postoperatorio. Y la primaria es la que se hace tiempo después, porque también como que condensan los pigmentos, no lo entendí muy bien, pero como que se forman más que nada por pigmentos, no tanto por colesterol como los otros. Bastante parecido. ¿Cómo es? En general, la litiasis primitiva de colédoco, o primaria, es una litiasis que tiene una forma más de tipo poroto, por la forma del colédoco, es blanda, es mucho más blanda que lo de un cálculo, y se hace principalmente por pigmento, generalmente es de un color verde muy, muy oscuro. Pero ¿cómo podemos hacer nosotros para decir que es primaria de colédoco? Tenemos que tomar algo arbitrario. Porque si un paciente tiene cálculos en la vesícula, es mucho más frecuente de que sea una litiasis secundaria, no una primitiva. ¿Por qué razón? Porque es mucho más frecuente la formación de cálculos en la vesícula que la formación de cálculos en el colédoco. El líquido estásico está normalmente en la vesícula, no en el colédoco. Por lo tanto, se toma ¿cómo le puedo explicar? Un tiempo arbitrario, que son 2 años. Que vos, por ejemplo, decís, vos operás a un paciente de una colecistectomía. Sí. Hace un síndrome coledociano a los 6 meses, pensás que es una litiasis residual de colédoco. Si hace después de 2 años, pensás que es una litiasis primitiva de colédoco. Pero también te puede pasar que vos al paciente le haces una colangiografía intraoperatoria, ves que tiene un cálculo y no se lo podés sacar. ¿Y ese cálculo cómo se llama? ¿Cómo te parece, Brian?
¿Puedes repetir la pregunta? Porque Vos tenés un paciente que le hiciste una colonografía intraoperatoria, viste que no tiene absolutamente nada, te fuiste y el paciente a los 6 meses hace un síndrome coledociano. Vos hay que plantear que tiene una litiasis residual de colédoco. Pero si vos viste el cálculo y no lo pudiste sacar, ¿cómo se llama esa litiasis? no sé. Litiasis remanente. No lo tengo. ¿Qué significa eso? Que vos sabés que el paciente tiene un cálculo en el colédoco. ¿Residual no sería lo mismo? No. A ver, el residual es que vos no sabés que quedó. Ah, listo. En el otro, vos sabés que quedó. ¿Y por qué motivo no se podría llegar a sacar? Problemas técnicos. Vos a lo mejor preferís que el paciente intentara hacer una extracción transística de los cálculos y no lo pudiste sacar. Decís, perfecto, quiero que le hagan una retrógrada endoscópica dentro de 2 días. Pero vos ya sabés que el paciente tiene cálculo y vos la forma correcta de decirle al endoscopista no es decirle que tiene una litiasis residual de colédoco, no, tiene una litiasis remanente de colédoco. Yo sé que tiene un cálculo de colédoco y no lo pude sacar. ¿Entendés? Es una cosa semántica, pero para decirlo bien. Y después de los 2 años sabemos que es una litiasis primitiva de colédoco. ¿Cómo lo estudiamos al paciente? Ecografía inicial. Perfecto. ¿Qué vas a ver? Sobre todo si está colecistectomizado. Vas a ver la vía biliar. Sí. No, se está colecistectomizado. Sí. No, sí, justamente. Vas a ver la vía biliar. Claro, la vía. La vía biliar primaria, primitiva, no la secundaria. Por lo tanto, si está colecistectomizado y no le ves la vía biliar, va a estar en un problema serio. ¿Por qué razón? Vos lo dijiste. Porque está... Te metiste solita vos en el problema. Como me dijo que si no veo la vía biliar... Vos operás a un paciente le haces una colecistectomía. A los 2 días empieza a ponerse ictérico y va subiendo a 20 miligramos por litro la bilirrubina a predominio directo por día, y le haces una ecografía y te dice vía biliar extrahepática no visualizada, intrahepática dilatada. Se produjo no sé cómo se dice, pero una obstrucción o no sé. ¿Cómo se llama cuando en la cirugía se produjo? Una lesión quirúrgica de la vía biliar. Eso significa cuasi un infarto para el cirujano en el momento que se lo dicen. Claro. No. Y al paciente antiguamente se decía que hacer una lesión quirúrgica de la vía biliar era prácticamente lo mismo que colocarle un cáncer al paciente. Y muchos de estos pacientes terminan en trasplantes hepáticos. ¿Y por qué no se observa? ¿Cómo sería la lesión al no observarla? A eso me refiero. ¿Cómo sería el mecanismo de producción? Claro. Por ejemplo, vos a veces te ubicás como es la vesícula, el cístico y la desembocadura en el colédoco. Sí. Una cosa así. Sí. Vos traccionás y se forma esto acá, ahí. Por lo tanto, de la vesícula, en vez de ligar acá arriba, ligás acá abajo. Y venís por acá resecando y ligás acá también de nuevo. Y ahí hiciste una extirpación esta es una de las lesiones más graves de la vía biliar. Haces una extirpación del colédoco y parte de los hepáticos.
Y ahí el paciente de golpe lo va a ver histérico en el postoperatorio y va a decir, uy Dios, ¿qué hacemos? Así que bueno, por lo tanto, si vos no le ves la vía biliar, preocupate y mucho. Un paciente colecistectomizado hace muy poco tiempo. Pero, supongamos que está colecistectomizado, le haces una ecografía y te va a decir colédoco de 8 milímetros. ¿Qué opinas de eso? ¿Normal o no normal? No, no es normal. No me acuerdo cuánto era, pero no es normal. Es normal. ¿Por qué razón? ¿No era de 3 milímetros? No, hasta 7 milímetros es normal en un paciente con vesícula biliar. En un paciente colecistectomizado, hasta 10 milímetros es normal. No lo sabía tampoco eso. No. Bueno. ¿Y por qué aumenta de tamaño? Justamente porque va todo directamente. Porque a ver, la vesícula biliar es un reservorio que claro, se va llenando de bilis y cuando comes tenés la contracción que manda bilis para mejorar la digestión. De la otra manera, va mandando continuamente bilis. El hígado se va almacenando en el colédoco. Antiguamente sería el colédoco vicariante, que era como si fuera, que tomaba las funciones de la vesícula, sin tomarla. Así que bueno, pero hasta 10 milímetros es normal. Pero si te dicen colédoco de 10 milímetros, igual ya empezás a sospechar que pueda haber algo como para que esté molestando ahí. Por lo tanto, ¿qué otra patología tenemos que descartar en un paciente con un síndrome coledociano, aparte de la litiásica? Una neoplasia. Perfecto. ¿De qué? Cabeza de páncreas. Perfecto. ¿Qué más? Es una boludez lo que voy a decir, pero se me ocurre alguna neoplasia a nivel del estómago, ¿no? Que haga presión, ¿no? Puede ser una invasión, sobre todo por metástasis ganglionares. ¿Y alguna neoplasia cerca del duodeno? Segunda porción, ¿no? ¿Cuál sería? Lo dijiste vos. No sé específica qué neoplasia. ¿Qué parte particular hay? En la ampolla. En la ampolla. ¿Y cómo se llamaría eso? Ampuloma. Exactamente, un ampuloma. ¿Y qué signo característico tiene el ampuloma? No, yo no sé. Una ictericia intermitente. Algunos dicen que era por necrosis del tumor que permitía que saliera la bilis y otros dicen que es por episodios repetidos de colangitis. Pero el ampuloma, la característica clínica es ictericia intermitente. Y ahora vamos a empezar a jugar con... Ahora se facilitó bastante por el advenimiento de qué estudio, que es el gold standard para estudiar un síndrome coledociano. La dijo usted, la endoscopía retro... ¿No? No, eso es terapéutica. Ya no se debe utilizar para diagnóstica. ¿Por qué razón? Porque tiene morbimortalidad. Por lo tanto, tenés que utilizar algún estudio que sea lo más inocuo posible. ¿La colangioresonancia? Exactamente, Licina. La colangioresonancia es el estudio, el gold standard para estudiar un síndrome coledociano. Pero muchas veces, no, por ejemplo, si para terapéutica, principalmente muchas veces hay que descomprimir la vía biliar. Y el ecografista nos dice, tenemos una vía biliar extrahepática dilatada, intrahepática normal. ¿En qué piensan ustedes ahí? Que la obstrucción, digamos, está extrahepática, ¿o no? Exactamente. ¿Y cuál sería? ¿En qué pensaría? Lamentablemente yo tengo la obligación de hacerlos pensar a ustedes.
Bueno, podrían ser todas las que nombramos recién igual. Bueno, no, porque también estarían dilatadas las intrahepáticas. Pero al principio no. ¿Y por qué no? Y porque se hace de abajo hacia arriba, se comienza a dilatar desde donde viene la obstrucción hacia donde... ¿Pero por qué? Porque la bilis no puede avanzar. Ya sé, pero ¿por qué se dilata primero la extrahepática que la intrahepática? Y porque la bilis empieza a quedar contenida ahí y llega un punto en el cual no puede salir más del hígado y empieza a quedarse acumulada dentro del hígado. Hagamos un experimento matemático. Normalmente nosotros tenemos una producción entre 500 a 1500 centímetros cúbicos de bilis por día, entre 800, 1000. La vía biliar mide, si querés, 15 centímetros por uno de ancho. O sea que prácticamente tendría 15 centímetros cúbicos ahí, más ponele 20 centímetros más intrahepáticos. ¿Por qué razón? ¿Vos pensás que se va a empezar a dilatar desde abajo? ¿O se va a empezar? Por Dios. Chicos, por favor, apaguen. ¿Por qué pensarías? Es una cosa anatómica muy sencilla. Porque tiene más diámetro. No. Porque las paredes son más distensibles. Perfecto. ¿Y por qué? Por su composición. ¿Y qué composición? Ah, no, bueno, ya no sé. De la vaca. No me acuerdo. No, es sencillo. Es muy sencillo. Ustedes acuérdense que el 95% de las cosas de medicina son sentido común. El 5% son las cosas difíciles. Y vos imaginate, ponle que tengas un globo. Vos tenés un globo que lo soplás, se distiende sin problema. A ese mismo globo lo ponés dentro de una botella chiquita y empezás a soplar. Vas a tardar mucho más en abrirlo. Acordate que el intrahepático la vía biliar intrahepática está totalmente rodeada de tejido, está contenido por tejido sólido. Por lo tanto, lo primero que se va a dilatar es la vía biliar extrahepática, que está rodeado de ¿qué? De grasa. De nada. De grasa, de una cubierta peritoneal, de nada. En cambio, el hígado va a estar rodeado, la intrahepática está rodeado del hígado. Por lo tanto, va a tardar mucho más en dilatarse. Pero o sea que ahí pensamos nosotros que tiene una obstrucción baja y sí, vamos a buscar qué cosa, que lo traten por abajo. Lo más fácil es tratarlo por vía endoscópica. ¿Por qué razón? Porque puede ser un cálculo que esté enclavado en la ampolla de Vater, que le haces una papilotomía endoscópica, le solucionas el problema, o un cáncer de páncreas que esté ictérico del paciente, que le puedes pasar tranquilamente un stent y al menos empezar a descomprimirle y que mejorar su ictericia. También nos puede llegar de vía biliar intra y extrahepática dilatada. Ahí, ¿qué sospechamos? Y bueno, en ese caso ya hace más tiempo podríamos decir que está la obstrucción o que se viene formando. Perfecto. Que le dio tiempo a vencer la resistencia del hígado. ¿Cuánto tiempo más o menos sería aproximadamente? Depende. Ya a los 10 días ya empezó a tener la vía biliar dilatada. O antes. Pensá que lo va dilatando. Lo que pasa es que generalmente el paciente consulta de forma relativamente temprana. Ahí también son las mismas causas que teníamos en la anterior, pero ahí
podemos pensar más en patología neoplásica, tanto sea de páncreas, de la misma vía biliar, que sea un cáncer de colédoco, o que sea también un ampuloma, o cálculos también de mucho tiempo. También podemos encontrar ¿qué otra cosa? La vía biliar extrahepática normal e intrahepática dilatada. Y ahí que sospechamos. Y que la alteración está a nivel hepático. Estaría por arriba del hepático común, por ejemplo. Claro. ¿Y en qué patología pensaríamos? Una lesión quirúrgica de la vía biliar puede ser, y otra, una de la que dijiste vos, que es una compresión neoplásica. ¿Y cuál otra? ¿Algún quiste? En general, los quistes de colédoco te van a dar más episodios colangíticos y el quiste es de colédoco, es bajo, está muy dilatado, y la vía biliar a lo mejor está normal. No es lo habitual. Tiene nombre propio y empieza con K. El tumor de Claskin, que es el tumor de vía biliar, que es a nivel del Carrefour. El Carrefour es el lugar donde es la I que se unen los dos hepáticos y forman el hepático común. Eso es una cosa relativamente frecuente. ¿Y en qué pacientes está aumentado la frecuencia de tumores de Claskin? Enfermedad intestinal. Enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa. Colitis, exactamente. Muy bien, Tatiana. Ahí es importante pensar en esa patología. Después, y cuando tenemos un paciente que tiene una vía biliar intrahepática dilatada y extrahepática normal, ¿cómo intentamos solucionarle su ictericia? Bueno, hay que buscar qué es lo que pasa inicialmente y después ver a partir de ahí cómo solucionarlo. Le existe una colangioresonancia, tiene un tumor de Claskin que invade hígado, que se considera irresecable. ¿Puede hacer un drenaje percutáneo? Exactamente. Le haces un drenaje percutáneo. ¿Cómo se llama esa vía? Parieto hepática. Le haces un abordaje transparieto hepático, que se hace con método de Seldinger. Se le coloca lo que se llama un pelo, se hace la punción, se encuentra con guía ecográfica, tomográfica, se encuentra un conducto biliar, o se encuentra el conducto biliar, ahí se coloca una cuerda de piano, después de la cuerda de piano se coloca un catéter, que se puede hacer un drenaje interno-externo, si puedes pasar la lesión, o un drenaje biliar externo. Y al paciente ahí le vas a solucionar francamente su ictericia y su prurito. ¿Y por qué no se hace directamente uniéndolo con el intestino? Porque a veces no podés pasar. A ver, a veces cuando las derivaciones biliares cada vez son menos frecuentes. ¿Por qué razón? Por ejemplo, vos tenés un paciente con un cáncer de páncreas, ictérico. Si le podés colocar un stent y no tener y el cáncer de páncreas es irresecable. Si le podés colocar un stent endoscópico y solucionarle el problema de su ictericia, ¿para qué razón vas a hacer una colédoco-duodenoanastomosis o un hepático-yeyunoanastomosis? Y podés evitar operarlo con buena morbilidad y mortalidad no despreciable de la cirugía. Si tenés un tumor que es irresecable, no tenés aparte dónde anastomosarlo.
Lo que tenés que hacer es intentar drenarlo. Y lo haces de forma percutánea. Había una serie de métodos que por suerte se dejaron de hacer, que eran extremadamente cruentos para intentar drenar estos pacientes, porque realmente los que los vuelve loco es el prurito. Y si uno no le soluciona que el paciente pueda al menos seguir produciendo bilis y sacarla hacia algún lado, entonces intestino o al exterior, rápidamente el paciente en un mes y medio fallece por falla hepática. No hay posibilidad, no hay solución. Claro, yo digo como que básicamente la finalidad de eso era como justamente evitar que se dañe aún más el tejido hepático, como que no era un tratamiento en sí. No. A ver, era simplemente para evitar el daño hepático. Es un tratamiento de la sintomatología. Lo que pasa es que a veces podés tener suerte y podés pasar la lesión y le haces un drenaje interno-externo, que lo pasás a duodeno y hacia el exterior. Y eso al paciente le soluciona la vida porque va a poder tener de alguna forma, va a tener una digestión, una buena digestión, va a tener la producción de bilis en el duodeno e intestino. Eso es, si lo puede hacer, es fundamental. Lo que pasa es que muchas veces hay estenosis biliares benignas que permiten el paso a lo mejor de la guía y ahí posteriormente hacer una dilatación. ¿Entendieron más o menos esto? Sí, profe. ¿O más o menos? No, sí, yo Muy bien. entendí. No había leído mucho. No, pero sí, bueno. Entonces, bueno, para cáncer de vesícula creo que no vamos a llegar. ¿Quieren que veamos el viernes si tienen tiempo, 4:30, 5? Hacemos una reunión para ver algo de cáncer de vesícula y cáncer de vía biliar. Dale. ¿Les parece? Sí, Agregamos vía biliar entonces. Y porque como sacamos ya síndrome coledociano, te hablamos un poco de tumores de Klatskin y tumores de vía biliar, ampuloma, ya que te interesa el tema, Tatiana, Bueno. y cáncer de vesícula. ¿Les parece? Listo. Dale, Bárbaro. Bueno, profe, Bueno, muchas nos gracias. vemos. Chao, hasta Hasta luego. luego. Chau. Gracias.